Instituto Tecnológico del Valle de Etla. Ingeniería Industrial, Taller de Investigación 1, Fuentes de Información Documental. Presenta Grijalva López Yael, asesor MC Violeta López Juárez. Introducción. En el proceso de investigación documental se dispone, como bien lo dice, de documentos. El conocimiento se contribuye a través de la lectura, mediante análisis, reflexión e interpretación de dichos documentos. Pero en la actualidad, ante la gran cantidad de información que tenemos, es difícil poder encontrar lo que realmente nos interesa o lo que realmente buscamos. Toda la información disponible no sirve si no se utiliza. Con las fuentes de información se busca la construcción de la propia comprensión del texto, encontrando lo que a nosotros buscamos o lo que nosotros encontramos sentido, esparciendo un aprendizaje que es fundamental para el desarrollo de tu proyecto. Fuentes de información documental. La investigación documental no consiste solamente en transcribir o resumir. Investigar es indagar, buscar y averiguar sobre toda la información que tenemos lo que realmente necesitamos. Se denomina fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen los datos verdaderamente útiles que van a satisfacer mi proyecto. Según el nivel de información que proporcione, las fuentes se pueden clasificar en fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias. Vamos a ver primero las fuentes primarias. Las fuentes primarias contienen información nueva y original. Esa es una de sus principales características. Es el resultado de un trabajo intelectual que proporciona datos de primera mano, que no los vas a ver transcritos o que otro autor dio sus opiniones sobre él. Son documentos primarios los libros, las revistas científicas, las publicaciones periódicas, algunos diarios, informes de organismos internacionales, documentos oficiales, informes técnicos. Algunas desventajas pueden ser que da respuesta a preguntas específicas. Los datos son actuales y de una fuente verídica. Son originales. No son filtrados por alguna interpretación. Y representa la expresión verdadera del autor que realizó esa investigación. Entre sus desventajas podemos encontrar que en la selección de las fuentes de información podemos encontrar datos lingüísticos o cronológicos que no conozcamos o no entendamos. Se puede incluir recursos sobre otra lengua, sobre otro país o sobre una época determinada que no complementa los objetivos de nuestra investigación. Sus características son que las fuentes primarias son objetos, imágenes o documentos creados en un momento histórico y que proporcionan una mirada de ese evento cuando lo vemos o cuando lo leemos. Generalmente las fuentes primarias no proporcionan detalladamente su propósito, pero en particular sí. Algunos ejemplos son
las cartas, las pinturas, las fotografías. Fuentes secundarias. Proporcionan datos sobre cómo y dónde hallar los documentos primarios. Contienen información organizada, elaborada, producto de un análisis de extracción y organización basado en documentos primarios. Son fuentes secundarias aquellas enciclopedias, antologías, directorios, libros, artículos de revista, periódicos. Las ventajas de las fuentes secundarias son que nos ahorran tiempo y dinero, nos ayudan a la recolección de los datos primarios y siempre generan un gran volumen de información en muy poco tiempo. Nos ayudan a determinar la dirección que lleva nuestra investigación y nos sirve de base para encontrar nuevos datos. Facilita el acceso de información a la que en verdad queremos llegar. Sus características son que son basados en las mencionadas fuentes primarias. Las fuentes secundarias se generan a partir de estas mismas. Cabe destacar que una fuente secundaria debe ser legítima, verídica y siempre tiene que estar aprobado por algún experto en el tema. Las fuentes secundarias contribuyen en numerosas ocasiones la mayor parte de las bibliografías. No sé si se han dado cuenta que cuando leemos un documento, en las bibliografías aparecen muchas citas de diferentes documentos, porque en las fuentes secundarias no vamos a encontrar la información que necesitamos en un solo documento o en una sola parte, sino que tenemos que ir indagando para poder hacer nosotros nuestra propia investigación. Algunos ejemplos son boletines o revistas de resúmenes bibliográficos, catálogos, repertorios o directorios de organizaciones de personas que nos puedan suministrar esta información. Las fuentes terciarias, que por último las tenemos, son documentos que dan referencia y consulta general, como suelen llamarlo algunos autores. Estas obras abarcan diversos temas y hacen referencia a cuestiones de interés para la investigación. Podemos mencionar las enciclopedias, los diccionarios, los atlas, las guías, los almanaques, las bibliografías, las memorias, entre otros. Sus características son que recopilan y resumen una variedad suma de fuentes de información, primaria y secundaria, para promover una mirada general e introductoria a un tema que queremos saber. Algunos ejemplos son enciclopedias o libros de texto que recogen tanto fuentes secundarias y terciarias, dando por un lado un comentario y análisis y por el otro proporcionando una visión resumida del material disponible que estamos llevando. El formato en que podemos encontrar las fuentes de información documental. Primero, el formato impreso, que todo el mundo lo conoce. Tradicionalmente, las fuentes documentales las tenemos en papel impreso, sobre todo las fuentes primarias, libros, monografías, tesis
y seguimos encontrándolos mayormente en papel. Y para acceder a ellas tenemos que ir a bibliotecas, a escuelas, a archivos generales. El formato electrónico. Cada vez son más útiles y se dispone con mucha más frecuencia utilizar el formato electrónico, tanto como para fuentes primarias en revistas electrónicas accesibles, como para fuentes secundarias, para datos de referencia de catálogos de bibliotecas, resúmenes de revistas. En la actualidad, el formato electrónico hace referencia a soportes accesibles directamente: discos flexibles, discos duros, CD, USB y ahora vía telemática en el internet. Así, cada vez tenemos más artículos por revisar en formato HTML o PDF, claro, en el internet. El desarrollo de la investigación en ciencia documental ha hecho que surjan múltiples publicaciones. Como un afán introductorio, le ofrecen al lector consejos y recursos necesarios para iniciarse en la búsqueda de la información. Las fuentes de información nos explican principios y procedimientos básicos para esta búsqueda, el manejo de los mismos y el registro de las fuentes básicas. Fuentes bibliográficas: Fundamentos de Investigación Social, México, International Taxon Editor, Villaseñor Rodríguez Isabel, Metodología para elaboración de guías de fuentes de información de investigación. Gracias.